Continuamos, hermanos, con nuestro programa El dolor humano en el plan divino. Nos quedamos muy emocionados con nuestro invitado, Federico Landa. Hay temas que se quedaron sobre la mesa que nos gustaría que compartiéramos con nuestros hermanos. El tema del perdón, el tema del amor, el tema de cómo construimos en términos de familia esta sanación para nosotros. Adelante. Correcto, muchas gracias. Pues sí, estábamos hablando justamente de cuando hay una herida o nos hacemos una herida, pero sobre todo cuando un hermano o el prójimo nos hace una herida, ¿cómo podemos primeramente perdonar esa herida? Y bueno, Juan Manuel Cotelo tiene una película magistral, ¿no? El mayor regalo se llama la película, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, de que habla justamente del perdón. Y estas historias que pone Juan Manuel en su película, pues es impresionante porque cómo un padre puede perdonar a alguien que mató a uno de sus familiares o a uno de sus hijos o mató a sus padres o le dañó. Y cómo perdonar, y se ve en la película, es impresionante. Se ve en la película cómo están conviviendo y cómo en el perdón, en el amor de Dios, se puede restituir ese amor y ese perdón en el amor de Él. El perdón no es olvidar, porque a veces escuchamos, ¿no? Es que no perdonas si no olvidas. La verdad es que no se olvida y no tenemos por qué olvidar. Lo que hay que hacer en el perdón o cuando tenemos una herida es que ya no nos lastime esa herida. Es decir, yo puedo recordar perfectamente, y lo platicábamos en el programa pasado, que los invitamos a ver el programa anterior, hablaba justamente de que perdí a dos de mis hijos y ha sido el dolor más grande que he vivido. Pero cómo Dios, a través de su amor, hace que pueda vivir, incluso sonreír en este momento y agradecerle a Dios por ese momento tan difícil y tan complicado que hemos pasado y hemos pasado, hablo de mi esposa, mi familia, mis hijos también, ¿no? Y cómo realmente podemos trascenderlo a Dios y que sea Él el que lo sane y que esa herida, porque obviamente se generó una herida cuando Bernardo y María José María se fueron con el Señor, se gestó una herida en mi corazón, pero ahora en este momento, obviamente me duele porque me encantaría que estuvieran con nosotros, pero aprendí algo que me dijo mi esposa y que es muy sabio. Y cuando el Señor llamó a su mamá a su presencia, estábamos nosotros recién casados, tenemos 15 años de casados, y cuando nos casamos, el Señor se llevó a su mamá a los 7 meses que nos casamos. Le dio una leucemia muy fuerte y falleció a los 6 meses que nos casamos. Y algo que me sorprendió de Mariana, de mi esposa, que la amo, te mando un beso enorme, fue el que dijo, en el dolor que estaba viviendo y que estaba sufriendo, dijo, ¿cómo me encantaría que mi mamá estuviera aquí conmigo y me pudiera abrazar de nuevo? Pero lo siguiente que me dijo, y fue lo que me impactó, fue, pero no puedo ser tan egoísta. No puedo ser tan egoísta. Porque ella ya está disfrutando de la presencia de Dios. Ella ya no tiene sufrimiento, ella ya está completamente feliz. Cuando dijo eso, la verdad es que me sorprendió, porque yo, wow, sí. o sea, yo estaba ya para consolarle y decirle, pues no soy tu mamá, pero aquí estoy yo para abrazarte, para estar contigo, y obviamente la abracé y todo. No es lo mismo mi abrazo que el abrazo de una madre, porque mi abrazo es un abrazo de esposo en mi rol, ¿no? Pero la verdad es que para mí fue impresionante. Y eso que hizo años antes me ayudó a mí a poder comprender cuando el Señor se llevó a nuestros hijos, ese dolor de decir, yo ya no quisiera que ninguno de los dos estuviera aquí. Ninguno de los dos estuviera aquí, porque no puedo ser tan egoísta para querer hacer algo que solamente me da felicidad a mí.
A ver, Bernardo y María José María están felices con Jesús, con Dios, jugando con Él. O sea, ¿para qué traerlos aquí? Y aquí es donde viene la parte trascendente. ¿Cómo poder visualizar no el que mis hijos estén aquí conmigo, sino qué tengo que hacer yo en mi vida para alcanzar el cielo y estar con ellos en la eternidad junto con Dios? Yo recuerdo, obviamente, cuando falleció Bernardo, yo recuerdo perfectamente cuando se fue María José María, perfectamente, y el dolor tan grande. Pero ahora lo digo con una sonrisa, con una esperanza de decir, vamos a verlo de manera trascendente. Vamos a verlo mucho más allá de mi egoísmo, de encerrarme solamente en mí y encerrarme en mi dolor, sino trascenderlo a Dios. Y ahí yo lo aprendí también, porque en la maestría nos pusieron a estudiar muchísimo de San Juan Pablo II, y uno de los mejores libros y que ha cambiado mi vida ha sido Persona y Acción de Karol Wojtyła. Todavía no era San Juan Pablo II, pero Karol Wojtyła en su libro Persona y Acción habla justamente de cómo poder trascender todo este dolor, también todas nuestras emociones, todos nuestros apetitos, todos nuestros placeres, cómo poder trascenderlo a Dios. Y lo primero que hay que hacer, y nos dice Karol Wojtyła, es primero autoposeernos. Él habla de la autoposesión. ¿Qué es la autoposesión? Es estar en conciencia de lo que estoy viviendo y de lo que estoy sintiendo. Cuando alguien me hiere, y no voy a hablar ahorita de los apetitos sensibles o de los placeres, voy a hablar cuando alguien me hiere. Cuando alguien me hiere, yo siento dolor y tengo que estar consciente de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando y de lo que me está provocando esa herida que alguien infringió en mí. Y puede ser dolor, puede ser enojo o puede ser coraje, puede ser resentimiento. Y se vale. A ver, me siento enojado, me siento resentido, me siento dolorido. Se vale. Se vale, ok. Lo que no se vale es permanecer ahí. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Y ahí viene la segunda parte o el siguiente nivel que nos habla Karol Wojtyła, que es el autodominio. Tenemos esa capacidad, y lo platicamos en el programa pasado. Aristóteles decía que somos animales racionales, ¿no? Racionales. Y ahí meter la inteligencia en el autodominio. Ya me reconozco enojado, me reconozco resentido, me reconozco dolorido. Ahora no me dejo ir por el enojo, no me dejo ir por el resentimiento, no me dejo llevar por el dolor. Sino lo que tengo que hacer es canalizarlo. No es controlarlo y guardármelo y dejarlo ahí, porque si hacemos eso, llega un momento en que estamos guardando cosas que después se hace una bomba que explota, es como un globo que lo vas llenando de aire, lo vas llenando de aire, lo vas llenando de aire y explota en cualquier momento. Y explota más fuerte todavía, ¿no? Es como en ese autodominio no dejarme ir para buscar la solución de manera inteligente, con mi mente, para poder canalizarlo. Yo tengo una pregunta. Personalmente, ¿no? Yo puedo llegar a ese nivel 2, pero me pasa algo muy, muy interesante, que me autoflagelo por no llegar a ese nivel 2 de manera perfecta. Y tú lo dijiste en el primer programa, dijiste, pues no somos perfectos, vamos a estar tropezando en este caminar, pero es muy interesante cómo no me doy esa oportunidad de llegar plenamente a sentir y a vivir todo eso que me lastimó, y porque me siento frustrada, me siento enojada, y no quiero vivir en eso, como lo mencionaste, me siento culpable.
Me siento culpable de no llegar ante los ojos de Dios. Veo que soy tan imperfecta que no logro entregar eso para un bien mayor. Entonces viene esa como sensación de que no estás perdonando. No estás perdonando y yo quiero que tú perdones porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo lograrlo? Esa es mi pregunta, ¿cómo lograrlo? Y déjame te platico una anécdota. Ahorita que comentabas una anécdota, un sacerdote nos la confiaba, ¿no? Decía, llega la mujer y hablábamos del olvido y el perdón, ¿no? Y entonces la mujer está muy enojada con el marido. ¿Por qué? Porque el marido le engañó. Y le dolía mucho que el marido le hubiera engañado. Y el padre la voltea a ver y dice, oiga señora, pues ya una señora mayor, ¿no? 80, 90 años, ¿no? Y estaba muy enojada porque el marido le engañó. Pues ¿cuándo te engañó el marido? Hace como 30 años, ¿no? ¿Y tu marido? No, él ya se murió hace 20. Entonces el problema, y lo contábamos ahorita, no se ha dado la oportunidad de liberarse de eso. Su marido pudo haber muerto hace 20, pero ella se murió hace 30, porque sigue encerrada en el dolor y lo sigue alimentando y alimentando y alimentando. Es que ahorita, respondiendo a tu pregunta, pero ahorita que comentas esta anécdota, Alex, estamos esclavizados justamente, esclavizados por los sentimientos, por las emociones, por los resentimientos como esta señora, y eso nos pasa a todos en el día a día, porque somos imperfectos. En el día a día, en mayor grado o en menor grado. A todos nos pasa. Pero justamente empezamos a ser libres cuando podemos entregar todo ese dolor y verdaderamente perdonar, poniendo a Cristo en medio. O sea, yo me trato de imaginar a Jesús cuando vamos al confesionario y le decimos las cosas que hacemos cosas que de verdad le lastimamos y que son durísimas. O sea, me imagino a Jesús diciendo, sí, yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego volvemos a ir y dices, otra vez, oye, ya me habías hecho lo que me hiciste. No, ahí está la pedagogía de Jesús. A ver, Él nos perdona y se olvida. Él sí se olvida, ¿no? Sabe lo que hacemos. Dice que se olvida porque ya no hay mal, ya no hay pecado, ya lo perdonó. Pero Él sabe lo que hemos hecho en toda nuestra vida. Pero ya no está el mal, el resentimiento. Eso, a través del amor de Dios, le da también esa libertad a Dios, que Él es omnipotente y omnipresente, ¿no? Pero lo que quiere enseñarnos con eso es que tenemos que ser libres. Él quiere que seamos libres, no esclavos. No esclavo de nuestras imperfecciones, no esclavos de nuestras heridas, no esclavo de nuestro resentimiento, no esclavo de nuestros vicios, ¿no? Que tenemos muchos vicios o nuestros defectos, y a través de nuestro defecto dominante, ¿no? Que el defecto dominante puede ser cualquiera. Pongámosle los 7 pecados capitales. Hay muchos más, ¿no? Pero empecemos por los 7 pecados capitales. A ver, ¿cuál de esos 7 es mi defecto dominante? Y la otra parte, y entrando ya también a tu pregunta, Rocío, es justamente liberarnos de esa esclavitud a través de poder entregar todo lo que somos en el día a día, de nuestras imperfecciones a Dios, y decir, a ver Señor, sé que no soy perfecto, pero te doy gracias por este gimnasio que me das, de qué es la vida, para irme perfeccionando y que tú me vayas perfeccionando en el día a día. Dios, no, yo me lo imagino así, ¿no? O sea, viéndonos con una ternura, cómo nos esforzamos y luego cómo caemos y luego cómo nos esforzamos en levantarnos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese esfuerzo para levantarnos de todo lo que hacemos y de lo que nos cuesta trabajo. También debo reconocer que el enemigo es muy astuto y realmente quiere que te sientas así, ¿no? Quiere que no busques a Dios, que te alejes, y qué mejor manera que haciéndote sentir culpable. Entonces,
bueno, yo he encontrado la solución es pedir por esa persona que me lastimó. Yo cuando estoy en esa intimidad de la oración y lo traigo a propósito, porque digo, quiero que mi oración esté con esa persona en sus necesidades, llámese espirituales, corporales, como tú quieras, Señor, pero te voy a pedir por esa persona. Creo que es un pasito, sí me da esa paz, pero todavía estoy en ese proceso. O sea, sé que el encontrarlo, verlo, me sigue imponiendo, me sigue incomodando un poco, pero traigo a Jesús en medio, sí lo traigo y lo ofrezco. Claro. Lo ofrezco ese momento incómodo, pero sabiendo que Él está a mi lado y me está ayudando a vivir ese momento también, que no voy sola a la batalla, que Él está conmigo. Claro. Eso es. Esto que acabas de decir, Rosy, es súper importante, porque les voy a decir lo que yo hago, ¿no? Y eso es como yo he encontrado la forma de poder ir perfeccionando y entregando todo al Señor, y lo que más me cuesta trabajo irlo entregando también al Señor. Y eso es esto de cargo voitiva, ¿no? Que les comentaba. O sea, primero autoposeerme, después autodominarme, no dejarme ir. El tercer punto es autodeterminarse, nos dice cargo voitiva. ¿Qué es esto? Es tomar acción consciente de lo que voy a hacer. Tomar acción consciente. Porque si dejamos que las emociones, los sentimientos, el resentimiento, el enojo nos lleven, somos esclavos y estamos siendo esclavos. Pero si lo dominamos y después tomamos acción consciente de lo que vamos a hacer, ya comenzamos, nos dice Carol Wojtyła, a ser libres. Empezamos a ser libres. Y ahí tenemos la libertad de elegir lo correcto o de elegir lo incorrecto. Pero no que nos dominen las pasiones, las emociones, los sentimientos, sino que tomemos una acción consciente de ellas. Lo que nos pide Carol Wojtyła es trascenderlo a Dios, buscar el bien, la felicidad y entregarlo a Dios. Dice entregarlo trascendente, elevarlo trascendentemente a Dios. Cuando se lo entregamos a Dios y nos autodeterminamos, hablaba de que había que canalizarlo cuando nos autodominamos, ¿no? Y decir, me freno y no me voy, hay que canalizarlo. La mejor forma de canalizarlo es entregárselo a Dios. Se lo entregamos a Dios y a ver, Señor, estoy súper enojado. Y eso es lo que yo hago. Cuando me enojo muchísimo, no me enojo con mi esposa, me enojo porque quiero, ¿no? Y no porque ella me hace enojar, sino porque yo elijo y decido enojarme. Así ¿no? es. Por algo que a lo mejor ella hizo, o con mis hijos, o con alguna otra persona, ¿no? Lo que yo hago es, primero, a ver, me autoposeo, digo, a ver, me estoy enojando, o ya estoy bastante enojado. A ver, no me voy a dejar ir. A ver, domínate, ¿no? Gobiérnate. Sí. Y después, ¿qué vas a hacer con ese enojo? ¿Qué vas a hacer con ese enojo? Y ahí, autodeterminarme. Y bueno, buscar también herramientas y mecanismos para poder canalizarlo. Yo cuando me enojo, lo que hago es respirar profundo. Y lo suelto. Y mi esposa dice, ya te enojaste. Se nota. Además, hijos, ¿no? Lo emanamos, sí, claro. Sí, claro. ¿no? O mis hijos, papá, te estás calmando, ¿verdad? ¿No? Y yo, sí, estoy molesto. Voy a dar una vuelta y ahorita regreso. Y en ese momento que respiro profundo, lo que hago no nada más es respirar, sino corporalmente, biológicamente, tratar de acallar mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones. Y en ese mismo momento que estoy respirando, hago una jaculatoria. Y la jaculatoria que yo hago es, Jesús, María, ¿están aquí? Y automáticamente, no sé si me responden porque no los escucho, pero me dicen, sí, aquí estamos. En ese momento, me relajo, sigo enojado, claro, pero no me dejo ir. Y tengo la libertad mental para poder elegir en conciencia.
y decir, sí, estoy muy molesto, se vale decir, me siento muy molesto y voy a salir a dar una vuelta. Ahorita regreso. Y en ese momento se lo entrego todo a Dios. Digo, a lo mejor el otro se merece un grito, se merece unas palabras que le puedan herir, pero tú, Señor, no. Tú no te las mereces. Así es. Y eso es lo que hago. O sea, por ti te lo entrego. Y a lo mejor tengo la razón, pero no lo voy a hacer por ti. Y después, por el otro. Creo que estás mencionando algo muy importante para nosotros que somos católicos, que conocemos la palabra de Dios. Es muy poderoso porque tienes el conocimiento y sabes que esa no le agrada a Dios. No le agrada a Dios esas explosiones y esos momentos. Y me viene la parábola del hijo pródigo, cuando está ese abrazo que le otorga el padre al hijo, que abandona el hogar, que despilfarra su dinero. También me ha dado la oportunidad de experimentar eso, de abrazar a quien me lastimó, y es una liberación impresionante. Y observas la obra majestuosa de nuestro Padre en ese momento, cómo fue preparando los momentos para que tú llegaras ahí y lo pudieras experimentar. Es una liberación hermosa. Y que te dejes abrazar por Jesús. O sea, abrazar obviamente al otro a través de Jesús, pero también a ti que te dejes abrazar en eso que uno hace, ¿no? Y que lastima a Dios, ¿no? Claro. Déjales platico una anécdota, ¿no? Que escuchaba de un padre que apoyaba mucho en los retiros espirituales. Alguno de los hermanitos se acordará, el padre Horacio, ¿no? ¿Hasta dónde crees en Dios y hasta dónde te abandonas a Dios? Que son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y platicaba el padre Horacio, ¿no? No, traía y me ganaba mucho el tema de la tentación. Y sentía que podía, pero no podía. Y entonces decía, bueno, Señor, te lo dejo. ¿Y qué crees? ¿Que se le resolvía el problema? Pues no, o sea, no basta decirlo. O sea, hay que hacer algo más. Y él decía, ¿qué hago? Pues me hincaba y me ponía a rezar. Decía, Dios, te lo entrego, hazlo. Y entonces, ¿crees que Dios se lo resolvía? Pues no se lo resolvía. Cuando no era yo. Entonces me postraba. Decía, Dios, no puedo, te lo entrego. Eres tú el que te encarga. Y entonces sí, Dios toma posesión y en su infinita misericordia te da la respuesta que estás buscando. Pero no es lo mismo que Dios se encargue y que hágase mi voluntad o lo que yo espero que se haga, a dejárselo todo en camino de Dios. Entonces sí, cuando se lo dejamos a Dios que dé sus frutos, ese dolor, ese amor, esa misericordia, ese perdón, pueden ser el vehículo que nos lleve en ese camino de sanación y de santificación. Ahorita que comentas esto, Alex, el Fray Antonio Rollo Marín, en su libro La Teología de la Perfección Cristiana, nos habla del fin de la vida cristiana. Y cuando tenemos claridad en este fin, él habla de dos fines importantes. El primer fin es darle gloria a Dios en todo momento. Y la segunda, buscar la santificación. Buscar la santificación propia y la de los otros y la de los demás. Ese es el fin de la vida cristiana. Y ahí es cuando nos abandonamos a Él y decimos, Señor, verdaderamente hágase tu voluntad. Como Cristo le dijo al Padre, hágase tu voluntad. Y abandonarnos completamente. Pero qué difícil, porque ahí entran nuestros defectos, ahí entra nuestro pecado, ahí entran nuestras heridas y decir, a ver, yo no quiero soltar la carreta, yo no quiero soltar la rienda del caballo. ¿Por qué? Porque es mi vida, no es tu vida. Ya lo platicamos en el programa pasado, no es tu vida, es de Él.
y hay que entregarlo completamente. Y ahí es cuando justamente, como bien comentas, Alex, Dios transforma nuestra vida. Dios la cambia, pero bueno, también necesitamos poner de nuestra parte y hay que también trabajar para poder vencer esos defectos dominantes y poder vencer esos vicios y ese pecado y esas heridas que estamos infringiendo en nosotros y en los demás. Hay que trabajar en la virtud. Hay que trabajar en la virtud. Para vencer los vicios, para vencer los defectos dominantes, para vencer los pecados, se requiere de virtud. Hay un libro maravilloso también que les recomiendo muchísimo y que a mí me ha dado una perspectiva de Conchita Cabrera de Armida, Concepción Cabrera de Armida. El libro se llama De las virtudes y de los vicios. Maravilloso libro. Y ahí habla de las virtudes naturales, de las sobrenaturales, que teológicamente son las infusas, tal, ¿no? Pero cómo a un vicio corresponde una virtud. Y si lo vemos en los pecados capitales, para vencer los vicios o vencer nuestros defectos dominantes, pues hay que practicar la virtud contraria. A ver, si mi defecto dominante es la soberbia, pues lo que debo practicar es la humildad. Y cuando me postro, y cuando le pido a Dios, y cuando me saca al gimnasio de la vida para fortalecer la humildad, no es que Dios me vaya a decir, ya, me va a quitar todo para que seas humilde. No, te va a poner más peso y más ocasiones para ir fortaleciendo la humildad. O si mi defecto dominante es la ira, pues hay que vencerla con la virtud de la paciencia, ¿no? Y nos va a poner ocasiones para trabajar la virtud de la paciencia y dominarnos a nosotros mismos, actuar en conciencia y en acción en completa libertad, ofreciéndoselo a Él y diciendo, Señor, que seas tú el que venza, que sea tu paciencia, mi paciencia, para poder vivir en tu voluntad, para poder vivir en ti, contigo. No es lo mismo, yo digo que, como decías hace un momento, no es lo mismo creer en Dios que amar a Dios. Porque, no sé, los agnósticos pueden creer en Dios, ¿no? Los judíos creen en Jesús, ¿no? Creen en Él. Dicen, a ver, de una forma diferente, pero dicen, creen en Él. El demonio cree en Dios, se sabe todo perfectamente, la Escritura perfectamente, pero amarle no cualquiera. Y para poder vivir en la voluntad de Dios, primero hay que fortalecer nuestra vida interior, nuestra relación con Dios, para poder amarle completamente, para poder soltar nuestra voluntad a su voluntad, ¿no? Y no querer traer la rienda de la carreta y del caballo todo el tiempo, sino soltarle, Señor, ahí está la rienda, ahí está el caballo, aquí está la carreta, yo me siento y me voy a poner a platicar contigo y llévame a donde tú quieras. Que sea tu voluntad, llévame a donde tú quieras. En el amor, sabiendo que nos va a llevar por el buen camino. Pero ahí estamos, ¿no? A ver, Señor, vaya, dame a mí. Y ahora yo voy a ver, no, hijo, pero espera, no, ahora voy a llevarlo yo, Señor, espérate, no, tú espérate. Ahorita vas a ver a dónde te voy a llevar. Pero que no, que hay un barranco. Silencio. Yo voy a llevar ahorita la rienda. ¿Ya? Y nos caemos y todo. Bueno, y él se baja antes porque dice, yo te dije que había una barranca. Yo me bajo, te fuiste, fue tu decisión, te doy libertad y listo. Pero luego salimos y le reclamamos, ¿por qué me dejaste caer, Señor? ¿No? Ahí no estamos abandonados a su voluntad. No estamos haciendo lo que Él realmente nos da. ¿Por qué? Porque entra la soberbia, entra en nosotros el egoísmo y no dejamos que Dios guíe nuestro camino, guíe nuestra vida, nos vaya perfeccionando, nos vaya sanando y nos haga vivir plenamente. Que nos haga vivir plenamente. Claro. Déjate platico una anécdota interesante que a mí me golpeó. 18 años me invitan a vivir el retiro de Cursillos. A lo mejor no estaba en edad, en madurez y conocimiento de Dios para vivirlo, ¿no? Y podías no entender mucho de lo que pasaba. ¿Sabes qué me impresionó? Y tiene mucho sentido con cómo las heridas llevan a este camino de santificación.
hay un momento en que sale un montonal de cartas, ¿no? Dicen, esta gente está orando por ti. Pues te esperabas que fuera tu hermana, tu familia, tu papá, tu mamá, ¿no? Alguien está orando. Y decían, al azar, vamos a sacar una. Una caja llena, inmensa. Soy María, tengo cáncer terminal y quiero ofrecer mi dolor y lo que estoy viviendo por tu santificación. Qué fuerte. El otro, acabo de vivir esto, estoy sufriendo esto, pero este dolor, esta pena, esto que estoy viviendo, lo ofrezco por ustedes. Me desarmó. Ahí fue la forma como Dios me tocó. A lo mejor no fue la charla, a lo mejor no fue la oración, fue Dios manifestado en la intercesión de aquel que estaba viviendo una situación muy difícil, pero decidió no nada más aceptarla, sino ofrecerla y que generara frutos. Qué bendición, porque ahí es donde todo cobra sentido, Alex, Rocío, todo cobra sentido. Porque si dejamos el dolor solamente ahí, como si Jesús hubiera dejado la cruz solamente ahí, pues todo pierde sentido. Pero cuando ofrecemos ese dolor, ese sacrificio, por tantas necesidades, por alguien más, y lo dice también, lo dijo la Virgen de Fátima, en las apariciones de Fátima, los 3 pastorcitos, ¿no? Están dispuestos, le dice la Virgen a Sor Lucía, a Jacinta y a Francisco, Santa Jacinta, San Francisco Marto, ya son santos. Y bueno, Sor Lucía ya también está en proceso, ¿no? Y les dice, están dispuestos a sufrir mucho por la salvación de los pobres pecadores y de la salvación de las almas. Y los 3 niños de 6, 8 y 10 años. Y dice, sí, estamos dispuestos a ofrecer sacrificio por los pobres pecadores y la salvación de las almas. 3 niños pequeños. ¿Por qué? Porque la Virgen les permitió ver lo que las almas sufren en el infierno. Y a eso estamos también llamados, a ofrecer ese sacrificio, ese dolor por tantas necesidades del mundo. Y ahí es cuando todo cobra sentido, cuando el dolor cobra sentido, cuando no se queda estéril y cuando lo canalizamos, porque Dios toma ese sacrificio, ese dolor, y lo que Él hace es transformarlo en gracia, en bendiciones, nos lo regresa a nosotros mismos y lo esparce por el mundo. Y todo cobra sentido, el dolor cobra sentido con eso. Cuando lo vemos en clave de eternidad y decir, a ver, pues si es que estoy sufriendo, y en lugar de estarle reclamando a Dios, hay que agradecerle a Dios esos momentos, porque nos está dando una gran oportunidad de recibir muchas gracias y de que nuestros hermanos reciban muchas gracias también. Dios está ávido de poder transformar ese dolor en bendiciones y en gracia por la salvación de las almas. Y a veces lo desperdiciamos, lo dejamos estéril. Sí. Incluso las mortificaciones diarias en el tráfico, que vengamos para acá, ya el tráfico, la lluvia, tal, ¿no? Ofrecer esos momentos, o el que se te cruza en el coche y te dan ganas de decirle, bendice a tu madre, ¿no? Ofrecerlo y decir, Señor, no, a lo mejor, bueno, tiene un apuro. Piso tal, freno, ¿sí? que pase. Que pase, no pasa nada, te lo ofrezco, me incomoda, sí, Señor, te lo ofrezco. Esas pequeñas mortificaciones, o lavar los platos, o levantarte en la mañana y tender la cama, o levantarte en la mañana en la hora, en punto, que San José María Escrivá de Balaguer lo llamaba el minuto heroico, ¿no? Levantarte en cuanto suena la alarma y a la primera, ¿no? Y a las 5 de la mañana, decía San José María, ¿no? O sea, esas mortificaciones y esos sacrificios sencillos, parecen sencillos, pero para Dios son enormes. Ahora imagínense una enfermedad, una herida, un dolor, no sé, el poder perdonar, que hablamos de eso, y entregárselo a Dios y ofrecérselo a Dios, trascenderlo a Él para que Él lo transforme. ¡Wow! ¡Qué gran oportunidad tenemos!
Y si no lo estamos haciendo, lo estamos desperdiciando. Y el Señor nos va a pedir cuentas de ello cuando estemos en el juicio personal con Él. Sí, ahí, por ejemplo, me viene a la mente tantas personas que han cruzado nuestro camino y que nos han mostrado el rostro de Dios a través de sus vivencias, de sus consejos. Y, o sea, recuerdo uno en particular, mi hermanita de comunidad, supe que había fallecido su hijo y fui ya posterior a darle el pésame. Y yo en mi mente, ¿verdad? Yo iba a darle a ella el consuelo y terminó ella consolándome a mí. Y fue una enseñanza tremenda porque ella vivió muchos años la enfermedad de su hijo y hasta el último momento lo entregó, una situación muy fuerte, vivió en la calle, vivió bajo el dominio de las drogas, esclavo, como dices, de esas heridas. Y verdaderamente esperaba verla derrotada o abatida. Y me dijo, con un rostro tan hermoso, Él me permitió ver el fruto de mi oración, porque hasta el último momento Él pudo confesarse, pudo estar en paz con Dios, pudo recibir la comunión. Ella lo entregó. Y eso digo, esa es la respuesta a la oración. O sea, Dios es amor. Él nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Eso también lo tengo claro. Y también tengo claro que tu oración de intercesión siempre va a ser escuchada. Siempre va a ser escuchada. Lo tengo claro. Un verdadero placer, Federico, Rocío. Muchas gracias. Compartir estos dos programas, fíjate, maravillosos. Y nos podríamos aventar otro. Sin problema. Pero, Federico, hemos tocado el tema de la herida, desde el origen de la herida, el sentido de la herida, el conocer el amor de Dios, ¿cómo podemos elevarlo? ¿Cómo podríamos sintetizar en un mensaje final a nuestros hermanos? Utilizar el dolor humano en el plan de Dios. ¿Qué finalmente les dirías? Yo creo que todo redunda en el amor, en sabernos que estamos hechos por amor y para el amor. Somos un regalo, somos un don. Nos lo dice también San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo. Somos don, un regalo, y los demás son un don y un regalo. Y eso nos afirma, nos dice San Juan Pablo II, nos afirma como personas. Es decir, para poder realmente vivir una vida plena, tenemos que vivirla desde el amor, pero no solamente desde el amor del sentimiento, tampoco solamente desde el amor como una decisión, como un acto de la voluntad, sino como una gracia, como un don que viene de Dios, para que sea Dios el que nos llene de su amor y que nosotros seamos, dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, ese signo visible de ese misterio invisible que es Dios. Es decir, que podamos transmitir a Dios su amor a través de nosotros, desde nuestra imperfección, desde nuestra humanidad, pero que sea Él el que se refleje a los demás en ese amor de donación. Y de ahí viene donación, del don, de un regalo, poder entregarnos completamente a Dios primero y a los demás a través de este don. Y cuando Dios nos llena de su amor, las heridas y todos esos vicios que hemos estado hablando en el programa, Él es el que los va perfeccionando, transformando, cambiando, y nosotros entregándoselo a Dios para que sea Él el que pueda esparcir esa gracia, ese amor, esos dones, esos regalos a toda la humanidad y tantas necesidades. Se puede y lo puedes hacer. Gracias de verdad, Federico, hermanos. Gracias. Esperamos que en estas palabras, que no nosotros, Dios,
ha sido el vehículo para llegar a tu corazón, encuentres ese confort en su amor y en su misericordia. Nuevamente, Federico, recuérdanos, para todos aquellos hermanitos que pueden buscarte, encontrarte, ¿dónde tendrían contacto con Federico Landa? Muy bien, pueden entrar a mi página web, que es federicolanda.com. Lo repito, federicolanda.com. Ahí están todas mis redes, está mi canal de YouTube, está Facebook, está Instagram, está Twitter, está mi canal también de Telegram, y ahí pueden encontrar muchos contenidos que también estoy subiendo día a día. Muchas gracias, Federico. Y bueno, pues agradecerles mucho esta oportunidad al equipo de producción, también a nuestro señor cura, el padre Fernando Rivera, y pues recordarles que este es su canal. Si te gustó el programa, dale un like y pues te esperamos. Cristo te ama y yo también.